Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Siendo sinceros, el puente, para los que vayan a tenerlo, es el primer asunto esta mañana para la gran mayoría, en este viernes, en que van a bajar un poco más las temperaturas y en que la selección española estará en buena parte de nuestras primeras conversaciones al llegar al trabajo, a la oficina, al despertar, porque anoche bordeamos el desastre al perder contra Japón y estuvimos 3 minutos muy largos fuera del Mundial hasta que Alemania vino al rescate. Hola, buenos días. Con estos 3 elementos, en fin, va acabando una semana política muy crispada en la que todo parece que vaya subiendo de tono, el volumen de nuestro debate público y, una vez más, el lenguaje de Rusia en la crónica exterior. Rusia que parece decidida a ganar con amenazas todo lo que va perdiendo sobre el terreno. Advierte Moscú al mundo sobre el riesgo ahora, otra vez, el riesgo nuclear, mientras en Washington Biden trata de bajar un poco el diapasón. Se ha abierto esta noche a sentarse a hablar con Putin, eso sí, con una condición, que el presidente ruso dé alguna señal de que quiere acabar con la guerra. Estoy preparado para hablar con el señor Putin si tiene interés y decide que está buscando una forma de poner fin a la guerra. Aún no lo ha hecho. Si ese es el caso, en consulta con mis amigos de la OTAN, estaré feliz de sentarme con Putin para ver qué tiene en mente. Dos discursos otra vez en direcciones contrarias cuando la guerra sigue enquistada, con un nuevo balance de muertos. Más de 10.000 soldados ucranianos desde febrero, según han informado esta madrugada desde Ucrania, y cuando 6 millones de hogares, estos son familias enteras, continúan sin luz por los ataques rusos a las infraestructuras energéticas y con temperaturas bajo cero. Eso mientras Biden ha tendido la mano, aunque matiza que cualquier conversación se hará previa consulta a la OTAN. Lo decía anoche en Washington después de la reunión con Emmanuel Macron de visita de Estado allí en ese país. Enrique García, buenos días. Buenos días, Sastre. El presidente galo defiende que Francia y Estados Unidos deben ser hermanos en las armas. Ha utilizado esta frase para reforzar la idea de que en este contexto de guerra es prioritario fortalecer el eje Washington-París. Mensaje de sintonía de ambos mandatarios, con advertencia a Rusia. Dice Macron que Europa y Estados Unidos deben encontrar la fórmula para que Moscú rinda cuentas y sobre unas posibles conversaciones de paz. Defiende Macron que Kiev debe marcar los términos, que los aliados no pueden empujar a Ucrania a estudiar un compromiso que no sea aceptable para sus intereses. Macron y Biden que refuerzan en definitiva ese mensaje de unidad de los aliados de la OTAN en Washington, mientras que Bruselas mira a Pekín. El presidente del Consejo, que es Charles Michel, está de gira por Asia y se ha reunido con el presidente chino. Ha pedido a Xi Jinping que use su influencia para detener la guerra. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Un momento complicado para viajar a China, pero la Unión prepara una cumbre con los gobiernos de Asia y la agenda internacional no se detiene por más históricas que sean las movilizaciones. O sea, que Michel ha sido el encargado de pedir a Xi Jinping que medie si es que puede con Putin. Utilizar el interés de China para convencer a Rusia de que cumpla las leyes internacionales y respete sus obligaciones, ha dicho en rueda de prensa, en la que ha recordado que China no está vendiendo armas a Rusia y que como Occidente considera inaceptable el uso de armas nucleares. Ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España de apoyar a Ucrania. Estas son palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer precisamente en Odessa, en una visita sorpresa en la que anunció que el paquete más grande de material militar desde que empezó la guerra. Robles se ha referido al envío de 6 sobres con sustancias pirotécnicas. Sobres que han llegado en las últimas horas a Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la base de Torrejón, a una empresa de armas en Zaragoza, a la Embajada de Ucrania y a la Embajada de Estados Unidos. 2 de ellas estaban dirigidas específicamente al presidente del Gobierno y a la ministra Robles. El Ministerio del Interior cree que las cartas fueron enviadas desde aquí, desde España. Rafael Pérez es el secretario de Estado de Seguridad. El material es de fabricación casera. El material de los 5 sobres coincide en todos ellos. La Audiencia Nacional continúa con la investigación y ya está realizando las pruebas caligráficas para confirmar que el origen puede estar en una misma persona. En el Congreso, entre tanto, la reforma de la sedición pasa un nuevo trámite. La proposición de ley del PSOE de Unidas Podemos ha sido admitida a trámite con una holgada mayoría, 185 votos, que rechazan las enmiendas a la totalidad que presentaba la derecha. Derecha que ha cargado contra esta reforma. El Partido Popular critica las prisas y la coincidencia del día del debate con el Partido de España en el Mundial. Desde el PSOE
PSOE responden que los populares prefieren una Cataluña enfrentada. Este pleno extraordinario y urgente debería ser para rectificar la ley del sí es sí, no para derogar la sedición, favorecer a los socios del gobierno que precisamente quieren romper España. Y hacer política en Cataluña no es otra cosa que buscar el interés general con diálogo y acuerdo. Todo lo contrario a lo que hacen ustedes, señorías de la derecha, o mejor dicho, para hacer política contra Cataluña. Además, los agentes sociales han vuelto a rechazar la propuesta de reforma de pensiones del ministro Escrivá. Tampoco hay acuerdo en la propuesta de subida de bases máximas de cotización. Gobierno, patronal, sindicatos van a volver a sentarse a la mesa el próximo día 12, en 2 semanas. Hoy, de momento, vamos a conocer los datos del paro y de afiliación del mes de noviembre. En octubre, el paro bajó en 27.000 personas. Y el gran ay, España se clasifica, pasa a octavos, aunque perdiendo. Sampe, buenos días. Buenos días, Sastre. Gracias a que Alemania sí que hizo sus deberes y se impuso a Costa Rica 4-2, aunque con el España 1, Japón 2 se vivieron 3 minutos durante los que España estuvo eliminada del Mundial porque Costa Rica iba ganando también 2-1 a Alemania. Superada la fase de grupos, España como segunda se enfrentará el próximo martes en octavos a Marruecos a las 4 de la tarde, el lunes a la misma hora Japón-Croacia. Hoy se completa la fase de grupos a las 4 de la tarde, Portugal-Corea del Sur y Ghana-Uruguay del grupo H. A las 8, Serbia, Suiza y Brasil-Camerún del grupo G. Con susto, pero clasificados. Empezamos el viernes 2 de diciembre, día de operación salida por el puente. Los puentes, la DGT, la activa a las 3 de la tarde hasta el domingo. Se esperan más de 13 millones de desplazamientos. Las 7 y 6, las 6 y 6 en Canarias, lo apuntábamos en la portada, las conversaciones para reformar las pensiones siguen bloqueadas. Anoche tuvimos el segundo rechazo de los agentes sociales a la propuesta del ministro Escrivá, que recordemos propone ampliar los años de cómputo de la jubilación de 25 a 30 años, eso sí, pudiendo descartar los 2 peores. Es una propuesta que es contra el reloj, es la gran asignatura pendiente en este país en cuanto a sus reformas económicas para este mes de diciembre y no gusta a la ministra de Trabajo, no convence a la patronal, tampoco a los sindicatos, así que han vuelto a emplazarse a una nueva reunión que ya les decía será el día 12 de diciembre, el Sallorente. Patronal y sindicatos no quieren ni siquiera hablar sobre la propuesta de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Dicen que ahora no toca. Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, Antonio Garamendi, presidente de la COE. Es que no estamos ni por la labor de negociar una medida que ni es necesaria en este momento. Que el Pacto de Toledo tiene una gran responsabilidad y los partidos políticos se tienen que sentar. El equipo de Escrivá sigue sin precisar con números cuál sería el impacto de ampliar el periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 28 años. Los agentes sociales dicen que los gráficos de impacto que les han entregado son bastante imprecisos y no les convence la estimación. Tampoco hay acuerdo en la propuesta de subida de las bases máximas de cotización y además los sindicatos ven insuficiente las propuestas para acabar con la brecha de género en las pensiones y lo relativo a pensiones mínimas y contrato de reemplazo. Ahora el Ministerio está estudiando las aportaciones de patronal y sindicatos y el día 12 se vuelven a reunir. Es demoledor el informe que ha publicado Save the Children sobre la situación de los menores más vulnerables en nuestro país. Miren esta cifra, hay 700.000 niños que necesitan gafas, pero sus familias no tienen dinero para poder comprarlas. Hay 400.000 que no comen suficientes verduras, frutas, carne o pescado porque a sus padres, aunque muchos de ellos trabajan, no les llega con el sueldo a fin de mes. Adela Molina. Casi 3 millones de niños malviven en España. Recuerda Save the Children en esta campaña en la que ha recurrido a los niños del Colegio de San Ildefonso para cantar unos números muy distintos a los de la Lotería de Navidad. 400.000 niños se alimentan mal en España. El presupuesto en casa no da para una dieta variada. 700.000 niños no pueden permitirse gafas. Son las cifras de la vergüenza, en palabras de la organización. Andrés Conde, su director para España. España no es un buen país para ser niño. No puede ser que solo Rumanía tenga proporcionalmente más niños en la pobreza que tenemos nosotros. La ONG propone medio centenar de medidas que acaben con esta situación. La más urgente, una renta universal para la crianza de 100 euros al mes para todos los niños hasta los 17 años. Vamos ahora a Cádiz, al campo de Gibraltar. Una buena noticia para el empleo y para el futuro de la energía sostenible. Porque Cepsa va a invertir 3.000 millones de euros para desarrollar en Andalucía el que va a ser el mayor proyecto de hidrógeno verde en Europa. Las instalaciones estarán en San Roque, en Cádiz, y en Palos de la Frontera, en Huelva. Un proyecto que puede generar 10.000 puestos de trabajo en la zona. Andalucía, Cándido Romaguera, buenos días. Hola, buenos días. Un proyecto que servirá además para poner en marcha un corredor verde marítimo que va a permitir suministrar a través de barcos el hidrógeno verde producido en el parque energético de San Roque hasta el
el puerto de Rotterdam, el más grande y con mayor actividad de toda Europa. La previsión contempla el transporte de derivados del hidrógeno como el metanol verde o el amoníaco verde en barcos que van a zarpar desde el puerto de Algeciras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dado su respaldo junto a la Junta de Andalucía a este denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, ha calificado como fundamental el paso dado por Cepsa de cara a que España se convierta en un país exportador de energía una vez que ha sido reconocido como líder en la lucha contra el cambio climático. Es el momento en el que cada mañana repasamos lo que traen y las historias, no solo los titulares y las portadas, sino las historias que cuentan los periódicos nacionales e internacionales, con Javi, con Enrique, con Bayo. Vamos a empezar, Enrique, con la prensa nacional, que hoy hace compatibilizar las noticias políticas, digamos, con el fútbol, claro. Sí, hay unanimidad en prácticamente todas las portadas, donde vemos imágenes del partido anoche en Qatar. España pasa con susto, titula El País. España roza el drama, dice El Mundo. Clasificación agónica para el periódico de Cataluña. Además, El País destaca en su portada las palabras del ministro ruso Lavrov advirtiendo a Occidente del enorme riesgo nuclear, de un conflicto nuclear. El Mundo ha hablado con varios expertos que concluyen, es lo que lleva en portada, que los datos del paro están distorsionados. En ABC vemos otra imagen, en este caso la de Javier Lambán, con este titular: Sánchez obliga a Lambán a humillarse. Abro comillas. Mis palabras fueron desafortunadas. En La Vanguardia, la falta de titulados de FP dejará sin cubrir casi 100.000 empleos en 2030. En el periódico de Cataluña, un juez investiga pagos de empresas del IBEX como Telefónica o Gas Natural a Convergencia al inicio del procés. Y en la prensa digital cuenta El Confidencial a esta hora que el mercado cree que la inflación ha tocado techo y anticipa ya caídas del Euribor. En el diario.es esta exclusiva. Un policía de Marbella declara ante el juez que la alcaldesa le ordenó entregar información reservada a su hijastro. Y en Infolibre este titular: el tope del gas y el escudo energético sitúan a España con el IPC más bajo de Europa. Desde luego destacable esta información que lleva el periódico en su primera. Un juez que está investigando pagos de empresas del IBEX a Convergencia Democrática de Cataluña. Prensa internacional, Fernando. Pues te imaginarás que también con la vista puesta en Qatar, en el Mundial. En la prensa japonesa, por ejemplo, dicen que Japón disfruta mostrando un fútbol de adultos contra España, es lo que dice Asahi Shimbun. En la prensa europea se refieren más al partido de Alemania que al de España. Alemania sufrió un atraco. El segundo gol de Japón es un robo, exclama en su portada el Corriere dello Sport en Italia. Queridos alemanes, la mediocridad está aquí. La eliminación del Mundial por segunda vez consecutiva en fase de grupos es una vergüenza fraguada en casa, dice el alemán Die Welt, mientras que en Inglaterra el Times habla de una eliminación catastrófica y en Francia el equipo dice que Alemania ya no sabe cómo ganar. Y también en la prensa internacional hay atención a esas palabras de Joe Biden anticipando una posible conversación con Vladimir Putin si se dieran las circunstancias, si el presidente ruso estuviera abierto a un diálogo que conduzca a la finalización de la guerra. Dice el New York Times que Biden pretendía dar ayer la imagen de un frente unido junto a Macron en su apoyo a Ucrania y que sí, que el apoyo a esas posibles conversaciones condicionadas y siempre en el marco de la coordinación con la OTAN es un apoyo también a las posturas de París, favorables al diálogo desde hace ya algunos meses. En las historias y en páginas interiores, Enrique, lo que cuenta hoy, por ejemplo, en una doble página El País sobre el agotamiento de las guardias de los médicos. Sí, pone la lupa en la realidad de los médicos que hacen jornadas de hasta 36 horas seguidas, porque a las del servicio normal sumamos las guardias, que en ocasiones son desde las 17 hasta las 24 horas. Los expertos se comparan con otros países, por ejemplo el Reino Unido, donde están limitados a hacer 12 horas. Y ojo a este dato de un informe de la Asociación Española de Médicos Internos Residentes, porque un 35% de los médicos dicen que después de hacer la guardia han sufrido algún tipo de accidente de tráfico. Eso un 35% de los médicos. Y un 60% dice que asegura haber cometido algún error grave en el ejercicio de su profesión a causa de la fatiga. Un 87% de los médicos hacen guardias, el 60% dicen que preferirían no hacerlo y que lo hacen por dinero. La mayoría los médicos residentes. En su primer año de media cobran 1.200 euros al mes y con las guardias cada hora cobran 10 euros más. Oye, Sastre, si tú quisieras un trabajo soñado, ¿pensarías en acabar con la plaga de ratas en Nueva York? La verdad que no lo tendría en la cabeza. Bueno, pero ¿y si te ofrecieran entre 120 y 170.000 dólares al año por acabar con las ratas de Nueva York? Ya lo vería con Ahí otros ya te ojos. Lo piensas, Sí, ¿verdad? sí, bueno, sí. pues es lo que está buscando el alcalde de Nueva York. Ha puesto un anuncio en los periódicos buscando a un especialista que le ayude a acabar con la cantidad de ratas que se cuentan por cientos de miles y no millones en el subsuelo, y no solo el subsuelo, en
en las calles de Nueva York. Yo tuve una experiencia bastante desagradable con una vez. No mucho asco, pero es mucho dinero. Sí. Ahora me das el teléfono. Javi, ¿lo más visto? En cadenaser.com lo más visto es lo mismo que has hecho tú esta mañana. Han abierto los compañeros, los internautas, la web y han ido a ver la foto. Sale el balón del campo, polémica en el segundo gol de España. Todas las noticias hoy en lo más visto de la web. Iturralde explicando el segundo gol de Japón. Todas son de fútbol, excepto una, con este titular, una cita de first date que acaba muy mal. Prefiero estar muerta antes que quedar contigo. Es que mírenlo en cadenaser.com. Yo lo veo fuera, no. Lo siguiente. Es viernes, así que nuestras recomendaciones hasta ahora tocan los estrenos de cine del fin de semana. Pepa Blanes. Comedia y terror es la apuesta del cine español para levantar la taquilla. Santiago Segura produce la segunda entrega de A Todo Tren, comedia familiar con niños perdidos a lo Chencho, y Jaume Balagueró y Esther Expósito proponen, por su parte, Sangre, Gritos y Terror en Venus. Aquí no te puedes quedar. Te curo esto y te vas. Del cine internacional tenemos El Menú, una sátira también de terror pero contra los ricos, que ocurre dentro de un restaurante con estrellas Michelin y que tiene a Anya Taylor-Joy, la actriz de Gambito de Dama, como protagonista. 12 clientes en total. ¿Y así ganan algo? 1.250 por cabeza. ¿Qué comeremos? ¿Un Rolex? Después del Me Too, las cineastas están desmontando algunos relatos de los mitos femeninos. Después de Marilyn Monroe le toca el turno a Sisi en La Emperatriz Rebelde, una película que muestra a la reina fumando heroína o masturbándose. La situación allí es algo inestable. ¡Basta! Y una última recomendación es una de las óperas primas de nuestro cine que más ha gustado en los festivales. Suro, una historia que vuelve a lo rural con una pareja peleándose. Son Vicky Luengo y Paul López. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.